internacionalistas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Quiero aprovechar para desearles un muy buen feliz año nuevo y por este motivo les preparé un video sobre los temas más importantes en la agenda internacional este 2024. Este año decidí elegir 5 temas que vamos a estar escuchando mucho en este año, así que comencemos con el video. Este año se van a cumplir 2 años de la invasión rusa a Ucrania que inició en febrero de 2022. Desde entonces, Ucrania ha quedado devastada. En mi canal tengo una playlist dedicada a este conflicto. Ahí van a encontrar un poco más de contexto desde sus orígenes hasta las consecuencias humanitarias desgarradoras. En 2023, uno de los momentos clave fue la llegada de los tanques occidentales a Kiev. Alemania, Reino Unido y Estados Unidos aprobaron el envío de los tanques para la contraofensiva lanzada a principios de junio, pero inesperadamente se encontraron con una defensa rusa sólida. Aunque algunos expertos consideraron que el armamento no era suficiente para la contraofensiva, Ucrania sí logró frenar los ataques rusos, así como retomar parte de su territorio, siendo de los más importantes la recuperación del control del Mar Negro, el cual es fundamental para sus exportaciones agrícolas. Rusia fracasó en sus esfuerzos de reducir a cero las exportaciones ucranianas de grano. También Kiev recuperó una plataforma petrolífera y gasística controlada por Rusia desde 2015. Por otro lado, logró recuperar fuerza en la ribera ocupada del río Dnieper, donde sus fuerzas especiales establecieron varios puntos de desembarco a lo largo de 20 kilómetros de orilla que estaban bajo dominio ruso. Este río atraviesa Ucrania de norte a sur, antes de desembocar en el Mar Negro en la región de Jersón, donde separa a los dos bandos. Por eso es un punto estratégico en el conflicto. El logro más grande de Rusia ha sido la conquista de Bakhmut. El 20 de mayo afirmó que había capturado por completo la ciudad, poniendo fin a la batalla más larga y sangrienta de este conflicto hasta el momento. El asalto fue dirigido por tropas del grupo Wagner, lo cual es importante mencionar porque el 24 de junio estos se rebelaron y avanzaron hacia Moscú. Esta acción Putin la calificó como traición y ordenó que regresaran a sus bases, así como suspender sus operaciones en Ucrania, pero continúan sus operaciones en varios países de África. Rusia tiene como objetivo la ciudad de Avdiivka y veremos en este año si Ucrania va a lograr defenderla o no. En 2023 vimos que Rusia ha podido construir defensas fuertes y los ucranianos no han podido avanzar por completo, ya que Ucrania en un inicio tenía ventaja en sistemas de gestión electrónica, pero Rusia ha buscado las formas de mejorar en esta área. Asimismo, las alianzas rusas son clave, ya que se ha revelado que importa municiones de artillería de Irán y Corea del Norte. El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur afirma que Corea del Norte exportó más de 1 millón de proyectiles a Rusia desde inicios de agosto, mientras que en abril se declaró que Irán había transportado más de 300.000 proyectiles de artillería y 1 millón de cartuchos de munición desde Irán a Rusia a través del Mar Caspio. Estas alianzas despiertan serias preocupaciones para Occidente. Algunos temas sobre este conflicto que debemos darle seguimiento este 2024 son la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Vladimir Putin ya confirmó que se presentará a la reelección en marzo de 2024 y así podrá perpetuarse en el poder hasta 2030. Y las elecciones en Estados Unidos también van a definir en gran medida el apoyo a Ucrania, pero este punto lo retomaré más adelante. En la reunión del G20 de forma virtual, Putin dijo que era necesario encontrar una solución para detener la tragedia de la guerra y que él nunca se negó a buscar la paz. Pero en su rueda de prensa de fin de año, dijo que la paz llegará cuando Rusia alcance sus objetivos. Realmente no busca la paz. Definitivamente, este segundo año del conflicto ha dejado una gran pérdida humana, tanto para los rusos como para los ucranianos. ¿Será que Rusia está esperando el agotamiento de las tropas ucranianas? ¿Ucrania seguirá esperando la llegada de armamento moderno para resistir o tendremos un cambio de estrategia militar? Sin duda, el conflicto que estalló entre Israel y Hamas fue de los momentos más impactantes del 2023 y a lo largo de este año es uno que debemos continuar observando muy de cerca.
También tengo un video sobre la cronología de este conflicto en mi canal por si no saben muy bien qué está ocurriendo actualmente. Este conflicto ha sido uno de los más desgarradores del 2023. Se estima que aproximadamente 18.000 civiles han muerto y casi 50.000 han sido heridos en Gaza, la mayoría siendo mujeres y niños. En Israel murieron aproximadamente 1.200 personas y Hamas tomó 240 rehenes. Algunos fueron liberados, mientras que otros fallecieron en los bombardeos israelíes. De igual forma, se cortó el suministro de electricidad, alimentos y combustible a Gaza. La asistencia médica también se vio obstaculizada hasta el punto que Médicos Sin Fronteras tuvo que evacuar a su personal internacional. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió que hay tantos civiles muertos y heridos por parte de los israelíes que esto podría constituir crímenes de guerra. Además de que organizaciones como Human Rights Watch denunciaron el uso de fósforo blanco por parte de Israel. A mí en lo particular me parece absurda la estrategia de Benjamín Netanyahu de querer erradicar por completo a Hamas, ya que como tal no estamos viendo una guerra tradicional donde hay dos ejércitos enfrentándose. Hamas, aunque es una organización, también es una ideología, la cual puede estar escondida por todas partes entre los palestinos civiles, quienes son los que terminan sufriendo asesinatos, bombardeos, desplazamiento y en general una crisis humanitaria sumamente grave. A finales de noviembre se acordó una tregua humanitaria temporal y la liberación de rehenes. Israel liberó a algunos presos palestinos y Hamas a israelíes secuestrados, pero Israel denunció que aún tienen a 137 rehenes. El pasado 14 de diciembre, Israel anunció breves pausas humanitarias temporales en Rafah, una zona fronteriza con Egipto, para facilitar el aprovisionamiento de la población civil. Yo creo que en 2024 no veremos una resolución pacífica a este conflicto, y este tipo de crisis humanitarias son las que a mí, como internacionalista, me parten el corazón, ya que son el lado oscuro de nuestra labor, el tener que analizar y estudiar el sufrimiento humano. Sobre todo en un conflicto que es tan complejo y no se puede sintetizar en videos como este. Yo lo he dicho y lo sostengo, debemos leer y escuchar a los expertos en Medio Oriente, particularmente a los expertos en el conflicto árabe-israelí, para no caer en la desinformación de medios amarillistas. Este es un tema que este año debemos analizar con mucho tacto y ser sumamente responsables a la hora de informar. Ahora moviéndonos a Latinoamérica, Argentina ha sido un país del cual se ha hablado mucho porque se encuentra con una crisis económica sumamente grave. Y con las elecciones en 2023, Javier Milei resultó como el nuevo presidente electo, quien ha prometido cambios drásticos en la economía del país. De igual forma, tengo un video en mi canal donde explico el contexto de la situación en Argentina. Milei advirtió que es necesario llevar a cabo un duro ajuste fiscal y que será un proceso que implicará sacrificios, pero traerá resultados positivos. Él firmó un decreto de necesidad y urgencia con el cual promete desregular y liberar la economía, privatizar sectores clave y eliminar burocracias. Además de declarar la emergencia económica por un plazo de 2 años. Pero hay fuertes críticas a estas medidas, ya que muchos creen que estas solo beneficiarán a empresarios poderosos, y gran parte de la población quedará desprotegida. Se debe destacar que La Libertad Avanza, el partido de Milei, es la tercera minoría del Congreso, y tiene que conciliar con las demás fuerzas políticas sus reformas, aunque esto no lo ha llevado a la práctica aún, ya que legisladores de la oposición lo criticaron por saltarse al Congreso al modificar y derogar normas a tan pocos días de asumir la presidencia, sin un debate parlamentario previo. A grandes rasgos, el plan de ajuste de Milei tiene como objetivo la devaluación del peso de más del 50%, el despido de empleados públicos, la suspensión de la obra pública y la reducción de subsidios al transporte y a la energía, con el subsiguiente aumento de las tarifas. A finales de diciembre, miles de personas se manifestaron en Buenos Aires convocadas por organizaciones políticas y sociales de izquierda, estas en contra de las medidas de austeridad lanzadas por Milei. La manifestación no derivó en graves actos de violencia, pero algunos políticos, sindicatos y organizaciones que apoyaron la marcha denunciaron ante Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el gobierno busca criminalizar el derecho a la protesta
por el nuevo Plan de Seguridad, el cual habilita a las fuerzas federales a desalojar a quienes impidan el tránsito de personas o vehicular de forma parcial o total. Este año definitivamente aún no veremos a Argentina completamente libre de crisis económica, pero podremos empezar a analizar en pequeños sectores qué tanto ha mejorado o empeorado la situación. Y si los cambios radicales de Milei en verdad funcionaron y fueron necesarios como él lo asegura. Yo creo que el tema dominante en los análisis internacionales este 2024 serán las elecciones en Estados Unidos, que se llevarán a cabo en noviembre. El actual presidente Joe Biden busca la reelección, aunque Robert F. Kennedy y Marianne Williamson también expresaron su interés en ser nominados a la candidatura del Partido Demócrata. Pero lo más probable es que Joe Biden va a terminar siendo el candidato demócrata. Por otra parte, el Partido Republicano cuenta con 6 candidatos principales hasta el momento. El que más escucharemos será el expresidente Donald Trump, quien actualmente enfrenta un juicio por ser acusado de poner en peligro la seguridad de Estados Unidos al guardar documentos confidenciales tras dejar la Casa Blanca, aunque él se declaró como inocente. El segundo candidato favorito es el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Él es un político con posturas muy conservadoras en cuanto a temas como el aborto y la inmigración. En TikTok subí un video hablando sobre las leyes antiinmigrantes que impulsó DeSantis, por si quieren saber un poco más sobre sus posturas. En mi opinión, definitivamente no es mejor que Trump. Donald Trump, a pesar de su popularidad entre los republicanos, enfrenta acusaciones de falsificar documentos para esconder los pagos que le estaba dando a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, para mantener su silencio. Es acusado de 37 delitos graves por llevarse documentos ultrasecretos, así como intentar revertir el resultado de las elecciones tras la toma del Capitolio el 6 de enero de 2020. Que por cierto, también tengo un video en mi canal hablando de esto. De hecho, la Suprema Corte de Colorado declaró a Trump inelegible para estar en la boleta electoral de ese estado. Su fallo se basó en la enmienda 14 de la Constitución que prohíbe a insurrectos a contender por la presidencia. Pero esto solo si apela ante la Corte Suprema de Estados Unidos el 4 de enero, entonces su nombre permanece. Trump y su equipo han estado alegando que por ser un exmandatario debería ser inmune a las acusaciones criminales. La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que aún no analizará la supuesta inmunidad para evitar el juicio por la presunta subversión electoral. Esta decisión retrasa el proceso judicial y echa para atrás la estrategia del fiscal Jack Smith, quien buscaba obtener una respuesta inmediata para ganar tiempo en el juicio penal contra Trump hacia las elecciones de 2024. La defensa del expresidente busca llegar a la carrera presidencial a través de recursos judiciales. Está previsto que el juicio por subversión inicie el 4 de marzo de 2024, pero con el revés de la Corte Suprema, a la intención de los fiscales, el caso podría retrasarse si no se resuelven cuestiones como la inmunidad. La gran pregunta es, ¿con todos sus problemas legales de Trump, ¿puede ser presidente? La respuesta es sí. Lamentablemente, esto no representa un obstáculo para su candidatura, ya que cuenta con un gran porcentaje de apoyo e incluso ha utilizado los casos para alimentar el discurso de que hay una conspiración política en su contra. Y también hay un debate sobre si podría intentar indultarse de ser electo presidente en los casos federales. Y otros señalan que Trump no tiene autoridad para autoindultarse en los casos estatales. Pero tendríamos que ver cómo se desarrollan estos asuntos más adelante. Este tema es muy extenso y hay mucho por analizar, así que si quieren un video hablando específicamente de los problemas legales de Trump, díganme en los comentarios. Todo el proceso político interno de Estados Unidos va a tener un impacto directo en el mundo, en cuestiones como los conflictos en Ucrania e Israel. El presidente electo los definirá por completo. En el caso de Ucrania, Trump podría detener el apoyo que la administración de Biden ha proporcionado hasta el momento. Y tampoco olvidemos que Trump tiene una extraña cercanía con Putin, lo cual puede ser peligroso en las negociaciones de paz en Ucrania. En cuanto a Israel, recordemos que su administración se mostró como un aliado incondicional, a tal grado de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, lo cual es un tema muy delicado en el conflicto entre Israel y Palestina. Aunque recientemente sorprendió a los republicanos al extender críticas contra la decisión de Benjamín Netanyahu de atacar a Hamas,
al no considerarlo preparado para hacerlo. Estas declaraciones son peligrosas en un conflicto que está dejando mucho sufrimiento humano, y de llegar a la presidencia podría hacer de la paz algo muy lejano. Y en el caso de México, Trump ya ha declarado que de tener un segundo periodo presidencial, regresará con una dura agenda migratoria. Los resultados de las elecciones en Estados Unidos definirán muchos temas en la agenda internacional. Estados Unidos no será el único país con elecciones este 2024. En América Latina, países como Venezuela y El Salvador celebrarán elecciones, pero como soy mexicana y México es el país vecino de Estados Unidos, no podía excluirlo de esta lista. Las elecciones de este año en México son cruciales en muchos temas como la seguridad pública, ya que la administración de López Obrador terminó siendo la más violenta en los últimos años. Se estima que hay más de 110,000 personas desaparecidas y tenemos entre 10 y 11 feminicidios al día. Lo desalentador de esta situación es que el presidente mexicano no solo no tiene una estrategia eficaz para resolver esta problemática, sino que se burla y revictimiza a las víctimas y a sus familiares. Además de que ha sido sumamente cercano al crimen organizado, y es increíble hasta qué punto lo respalda. Y bueno, ya lo había dicho en mi video de las candidatas a la presidencia, pero lo reitero. Sheinbaum va a ser la continuidad de esta administración. Ella va a seguir la política obradorista. Entonces, si estos temas nos escandalizan, debemos entender que en estas elecciones México no se está jugando si Xóchitl es mejor o peor que Sheinbaum. Aquí se trata si México va a preservar su democracia o no. López Obrador ha lanzado constantes ataques contra el INE, el Poder Judicial y otras instituciones autónomas como el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. Tan solo el INAI tiene como principal objetivo garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales de los ciudadanos. Se dedica a promover la transparencia y rendición de cuentas en distintos niveles de gobierno y asegurar que las instituciones públicas cumplan con sus obligaciones en materia de acceso a la información. Por otra parte, promueve la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial, los cuales el presidente considera como privilegios, cuando son en realidad los recursos necesarios para cumplir objetivos y necesidades específicas. Algunos tenían por objeto cumplir obligaciones patronales que constituyen los derechos de los trabajadores. Pero lo que nos debe de preocupar es que esto es solo una advertencia del peligro que corre el presupuesto del Poder Judicial y en sí la sobrevivencia de nuestra democracia. Lo que busca AMLO y Sheinbaum es deslegitimar el Poder Judicial y destruir su autonomía. Han propuesto la democratización del Poder Judicial a través de votaciones para los juzgados y que los jueces hagan campaña al igual que los políticos. ¿Se imaginan una democracia funcional lanzando a jueces a elecciones? Entre tantos argumentos de por qué busca eliminar a estas instituciones, es para recortar presupuesto. Pero ¿saben qué institución se está llenando los bolsillos de dinero y ahí sí no le importa la austeridad? Sí, la del ejército. Con todo lo mencionado, López Obrador ha intentado reformar la Constitución para llevar a cabo estas medidas, y muchas más, pero no tiene la mayoría calificada en el Congreso para hacerlo. Por eso es importante mantener el contrapeso de la oposición. Sobre las elecciones de 2024, esperen muchos videos en mi canal y en TikTok próximamente, porque aquí solamente les hice un resumen muy breve de lo que está en juego. Déjame en los comentarios, ¿tú qué tema crees que va a ser muy relevante en la agenda internacional este 2024? Si te gustó este video, no olvides de darle like, suscríbete a mi canal de YouTube para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en el siguiente video. Bye!